Si yo trato de analizar la sociedad, trato de comprender la sociedad, bueno, una parte importantísima es el humor. Lo cómico está puesto al servicio de un ataque. Descarga a través del chiste, en vez de ser agresivo con la otra persona, le dice un chiste. Todos los hombres y mujeres tenemos una capacidad de la risa. Mucho más efectivo y es mucho mejor el humor político mientras más autoritario o más dictatorial sea un régimen. Los humoristas suelen decir que el humor no tiene límite. Bertolt Brecht dijo: lo mejor que podemos hacer con los tiranos es ridiculizarlos. Por ejemplo, la revista Humor durante los años de Menem no tuvo el mismo éxito que tuvo durante la dictadura militar. El mejor negocio que uno puede hacer es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Bueno, obviamente el humor es aquello que nos causa una sonrisa o una risa. Es lo cómico. Bueno, hay una diferencia, hay quien habla de diferencias entre lo humorístico y lo cómico. ¿Y por qué nos reímos? Es muy interesante porque Aristóteles define al hombre en una obra que no es, en una obra que tiene que ver con la física y la biología, en las ciencias naturales, define al hombre como el único animal que ríe. Y entonces la característica definitoria de nosotros es que, bueno, nos reímos. ¿Y por qué nos reímos y para qué sirve el humor? Esa es una de las preguntas que quizás, bueno, vos has trabajado el humor en la dictadura con la revista Humor. ¿Para qué te parece a vos que sirve el humor? Y yo creo que el humor en esos contextos, en realidad en general, ¿no? Tiene un carácter, no hay una única respuesta. El humor sirve para varias cosas y depende de quién lo recepcione y desde dónde está parado, para ver ahí cómo se vincula con el humor, ¿no? El humor puede también puede ser crítico, puede en ese sentido hacer sentir superior a quien ríe. Por ejemplo, si es una sátira, una caricatura en la que se retrata a un dictador, aquellos que están sufriendo un régimen dictatorial, bueno, por un momento, por un espacio de tiempo se sienten superior a ese dictador en términos de que la caricatura lo está ridiculizando, ¿no? Y entonces, bueno, tiene ese lapso de tiempo acotado en el tiempo donde puede sentirse apenas superior. Pero también puede ser una válvula de escape, ¿no? Para liberar ciertas tensiones y que los regímenes así permitan cierto control o que el orden social o político se sostenga, ¿no? Bueno, justamente esto que mencionas acerca de la superioridad, justamente hay teorías del humor, se mencionan, hay decenas, más de un centenar de teorías sobre por qué nos reímos. Pero leyendo uno las ha ido clasificando y hay tres principales teorías. Una que ya viene con Platón y además todos los filósofos desde Platón en adelante hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI se han preocupado por el tema de la risa, por el tema de lo cómico y por el tema del humor. Pero como el humor es cosa poco seria, entonces la academia no le dedica demasiado tiempo a eso. Y las tres principales teorías sobre el humor, una es la que vos mencionaste, la teoría de la superioridad, y esta viene principalmente de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes en el Leviatán cuenta un chiste, es el mismo chiste que se cuenta sobre argentinos en España. ¿Cuánto vale el mejor negocio que uno puede hacer es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale? Esto mismo lo cuenta Hobbes en el Leviatán. Dice que hay que comprar a un hombre exactamente lo mismo. Y él dice que nos reímos porque nos sentimos superiores a una persona, por ejemplo, que se cae en la calle. Es este sentimiento de gloria súbita al ver que el otro se cae. Si se cae el dictador, bueno, mejor todavía. Y esta es la teoría de la superioridad. Existe otra teoría que es de la incongruencia.
algo que no concuerda, que no es coherente y se pierde totalmente o sea, no es lo mismo la incongruencia, o sea, es incoherente encontrar, no sé, una bolsa de papas en una bañadera y eso no nos causa risa. Pero hay otras incongruencias que sí nos causan risa. Esta es la teoría principalmente que encontramos en la crítica del juicio de Kant. Y finalmente la tercera teoría, aunque insisto, hay decenas de teorías, es la teoría de la que también la mencionaste, la teoría de la descarga, que viene de Herbert Spencer y que después la retoma Freud, donde bueno, uno descarga a través del chiste, en vez de ser agresivo con la otra persona, le dice un chiste. Sí, y retomando lo que decías acerca de la seriedad o no seriedad del humor, es interesante. Es verdad que la academia, si bien hay gente que se dedicó a estudiar esto, no es lo que abunda, ¿no? O las grandes tradiciones, sobre todo las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, ¿no? No se preocupó mucho por la dimensión cómica de nuestras experiencias. Hay autores que tratan de darle ese estatus de relevancia, ¿no? Están estos teóricos, mismo Hobbes, como decís, ¿no? Que son los que piensan lo cómico o aspectos del humor a la vez que hacen tratados sobre la sociedad, ¿no? Entonces, reconociéndole esto que antes mencionabas, ¿no? Que todos los hombres y mujeres tenemos una capacidad de la risa. Bueno, que la experiencia de lo cómico está siempre presente, ¿no? Que todas las culturas tienen alguna experiencia de lo cómico o del humor, más allá que después hoy en día no sé, podemos tener el humor digital, el humor gráfico, el humor televisivo, el stand-up. En años anteriores y siglos anteriores habían otras manifestaciones. ¿No? Me parece interesante esta importancia del humor en nuestras vidas, ¿no? Y lo asocio con lo que dice Peter Berger, que es otro autor y le suma lo que vos venís diciendo, ¿no? que sostiene que el humor es una dimensión muy importante que hay que darle mucha relevancia y que está bueno verla en conexión con lo realmente serio, lo que aparece como realmente serio, ¿no? Bueno, el humor en democracia teníamos mucho humor con Menem, Sí. pero por parte del mismo presidente, que en realidad le sacaba el trabajo a los humoristas. Y Menem, además de ser un buen humorista, tenía carisma también. Y si bien dejó al país patas para arriba, pero no de la risa, patas para arriba en el otro sentido, bueno, es el humor en democracia. Sí, Que a diferencia del humor estadounidense, el humor político en la democracia estadounidense es un humor antipolítico. Es un humor que se burla de la personalidad del presidente, o de la personalidad de este o de aquel, pero no cuestiona el sistema. A través del humor, de lo cómico, en muchas ocasiones aprendemos a ver algo de otra manera, ¿no? Acá, no sé, me estoy refiriendo sobre todo cuando interviene alguien profesional, ¿no? Un caricaturista, un humorista que capaz con un chiste propone una mirada cómica de algo cotidiano o común y con esa propuesta está abriendo algo novedoso, ¿no? Haciendo referencia a lo que decías al principio, en el primer mundo, en el mundo anglosajón, esta problemática acerca del humor también es una cuestión relativamente nueva de las últimas pocas décadas. Y en América Latina y en Argentina está empezando también hace muy poco y con mucha fuerza. Y muy especialmente en otra cosa que hacía referencia, que es el humor político. Porque si yo trato de analizar la sociedad, trato de comprender la sociedad, bueno, una parte importantísima es el humor. Porque el humor político, bueno, George Orwell dijo, por ejemplo, una frase famosa: todo chiste es una pequeña revolución, a tiny revolution, una pequeña revolución. Bertolt Brecht dijo, lo mejor que podemos hacer con los tiranos es ridiculizarlos. Entonces el humor político, incluso en los países anglosajones, tienen una tradición muy fuerte de lo que son los cartoons editoriales, que son caricaturas, porque el chiste, como bien decías vos, sintetiza de manera, o sea, en un chiste o en una caricatura, vos en pocos segundos captás la esencia misma de la cosa. Y el chiste, bueno, puede ir en favor de un gobierno, por lo general va en contra, y es crítico, y hay quien dice que hasta es subversivo. Sí, ahí siempre me parece que están aquellos que le reconocen esos poderes subversivos,
incluso están los que se animan a sostener que algún régimen cae por algún chiste. Yo ahí tengo mi perspectiva de que no es tanto. Yo digo eso en broma. Por eso no es tanto, si bien la risa o poner en ridículo a alguien es una instancia de poder, ¿no? Se están jugando ahí relaciones de poder. Yo no creo que de por sí o solamente eso tenga la fuerza para derrocar a algún gobierno, pero sí sumado a otras variables que están en juego que pueden contribuir a que eso suceda, ¿no? Sobre todo con la sátira, ¿no? Que es cuando lo cómico está puesto al servicio de un ataque, ¿no? Estamos buscando ahí, el que propone una sátira busca atacar a un oponente desde un lado simbólico, ¿no? No hay violencia en ese ataque, violencia física, ¿no? Me refiero, ¿no? Y entonces esa es como la instancia más violenta de una experiencia cómica. Hay quien dice que los chistes o el humor en contra de un gobierno, en contra de un personaje, son como granadas o son como ametralladoras o son como grupos guerrilleros que están en contra de un régimen establecido. Lo cual, bueno, yo decía en chiste, o sea, yo trabajé mucho el humor clandestino y prohibido en la Unión Soviética, y lo que yo digo, la Unión Soviética no cayó por la burocracia, por la mala dirección de la planificación económica centralizada, por Gorbachov, por los errores, cayó porque la gente contaba chistes y esos chistes deslegitimaron al régimen. Estoy exagerando, obviamente. Y también, bueno, tener en cuenta lo que dijo Bakhtin acerca del carnaval en el medioevo. El carnaval en el medioevo era poner el mundo patas para arriba. Y los chistes, de alguna manera, te ponen el mundo patas para arriba. El chiste crítico de un régimen, sea democrático o no sea democrático, te pone el mundo patas para arriba, te lo da vuelta, te lo subvierte y te lo deslegitima. No, ahí es interesante la conexión. Yo que trabajé en las publicaciones de humor gráfico durante la última dictadura militar y también es decir, en otros países como Brasil y Chile durante los regímenes militares, también como en algunos casos el humor opera deslegitimando. En el caso de Argentina es muy claro, ¿no? Sobre todo a partir de la revista Humor, como el humor contribuyó a fortalecer la deslegitimación de las Fuerzas Armadas. Que, como vos decís, estamos en sintonía en términos de que no es la revista Humor la que le puso fin a la dictadura. Hay todo un proceso social que acompaña eso y la revista se suma a eso y acompaña, no acompaña, interviene en esa deslegitimación que ya se estaba dando en otros espacios, ¿no? Lo interesante del humor en democracia me parece que tiene que ver el desafío en la actualidad, donde están es decir, ya no hay grandes revistas de humor gráfico, salvo Barcelona, pero tiene una tirada bastante limitada, pero están las redes sociales, ¿no? Claro, con las redes sociales se terminaron, porque vos inmediatamente tenés un chiste, o sea, dijo algo alguien y al segundo tenés una foto, una caricatura, un chiste, un meme, claro. Sí, y ahí la competencia que tienen los humoristas, ya no con la figura del poder que se ridiculiza, como era con Menem, sino de los que antes eran sus lectores o consumidores, que ahora producen ellos mismos los chistes y los suben a las redes. Siempre que hubo humor político, hubo también represión o censura, especialmente en los regímenes no democráticos. Bueno, Platón, por ejemplo, estaba en contra de los chistes, en contra del humor, porque decía que bueno, esto nos hacía reír de las instituciones, reírnos de los dioses, y esto había que evitarlo. Sí. Después es interesante cuando ese humor, sobre todo hablo del humor político, a ver, yo me refiero al gráfico en el sentido que está más institucionalizado o profesional, ¿no? Cuando no logra ser tan efectivo, ¿no? Pienso mismo, por ejemplo, la revista Humor durante los años de Menem no tuvo el mismo éxito que tuvo durante la dictadura militar, ¿no? Porque el humor político ataca mucho más, es mucho más efectivo y es mucho mejor el humor político mientras más autoritario o más dictatorial sea un régimen. Claro, bueno. Mientras peor la situación, mejores son los chistes. Sí, y es verdad que en eso hay las personas atacadas
desde desde el humor, perdón, sí, en la dictadura eran los militares que daban una imagen de seriedad y solemnidad muy fuerte. Y en el caso del menemismo se encontraron con Menem, que a veces era un payaso de sí mismo, ¿no? Ahí las dificultades para los humoristas, ¿no? De producir sobre algo que de por sí ya es humorístico. Claro, lo mismo pasaba en el medioevo, la seriedad petrificada del medioevo, en donde todos somos pecadores, en donde todos debemos tener una conducta seria. Fíjate que en la Biblia no hay risa, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La única risa que hay es a veces Dios se ríe con desprecio por algunas conductas. La misma Biblia dice que la risa es de los necios. Ahora bien, cuando Bakhtin habla del carnaval, el carnaval es algo que subvierte el orden establecido, en donde todos se ríen, en donde el campesino es rey, en donde el bufón es el académico, donde se da vuelta al mundo patas para arriba. Sí, sí, igual, ¿no? Él lo menciona esto que es el carnaval, que pasa el carnaval, la cuaresma y vuelve todo ya al mismo, al orden tal cual estaba antes. Pero ¿no? esto en términos freudianos sería, bueno, la Iglesia permitía una descarga, claro, y esta descarga de alguna manera servía para mantener al régimen. En muchos casos los nazis, bajo el régimen nazi, se permitía, incluso se decía que los mismos nazis inventaban algunos de los chistes como para que la gente sintiera que podía descargarse a través de ellos. Sí, impresionante. Y había un chiste, me acuerdo, un soldado moribundo le pide a un sacerdote que le consiga una foto de Goebbels y una foto de Hitler antes de morir. Y el cura le consigue la foto, pero ¿para qué las quieres, hijo mío? Pon la foto de Hitler a un lado y la de Goebbels del otro lado, porque quiero morir como Cristo entre dos ladrones. Pero también escribí muchos artículos sobre Bush en cuanto al humor político, sobre el presidente Trump. Hice una recopilación de más de 130 dichos de Trump, que son cómicos. Él no pretendía que sean cómicos, sí, y además busqué una caricatura política para cada uno de ellos. El problema es que no lo puedo publicar porque habría que pedirle permiso a cada uno de los caricaturistas estadounidenses, claro, que dibujaron sobre eso que había dicho Trump. Eso es imposible, así que no sé qué voy a hacer con eso. Yo en la Argentina no me encontré con experiencias así de parte de los militares, sino más bien las dificultades de los propios humoristas a veces para, en coyunturas particulares, ¿no? Que les costase más difícil conectar, porque el humor también necesita de una tercera persona, que es el lector, el espectador, ¿no? Con el cual que se ríe conjunto, ¿no? Hay varias también teorías que hablan del poder del humor, de generar cohesión o agrupar y generar sentido de pertenencia, ¿no? Sería la idea de que nos estamos riendo de tal, ¿no? Y el humor en la resistencia. En ese nosotros, ¿no? Es generar una pequeña comunidad y encontrar a alguien que ya no es una experiencia individual, sino que va deviniendo social. Incluso, bueno, en Noruega, cuando hubo la resistencia en contra de los alemanes, se decía que justamente hay un trabajo académico sobre el tema, que el humor permitía la resistencia, la cohesión, la cooperación, superar, digamos, los avatares diarios. Y bueno, también en la Unión Soviética los chistes que se contaban daban vuelta de alguna manera a la realidad, porque había una incongruencia entre la realidad de los hechos y lo que decía Pravda o cualquiera de los medios, ¿no? Sí, también está esa experiencia del humor como de hacer más soportables situaciones que de otra manera no podrían serlo, ¿no? Yo estoy recordando ahora la revista Humor, por ejemplo. La revista Humor surge en el 78, en la coyuntura del Campeonato Mundial de Fútbol. Y en el primer año y medio, o sea, mitad del 78 y 79, hay muchos chistes de humor negro que refieren indirectamente a la violencia que se vivía acá en la Argentina, ¿no? Y cuando me encontré con esos chistes fue una sorpresa, porque digo, wow, esta revista masiva publica estos chistes. Esos chistes consistían en
patíbulos, elementos de tortura, sobre todo en medioevo, verdugos, gente siendo Aguillotinada. Sí, te lo dejo a vos. Y me llamó mucho la atención y me parece que ahí había por un lado eran llamadas de atención para aquellos lectores que estén al tanto de lo que estaba sucediendo y pudiesen ver ahí, sentir que la revista se posicionaba y denunciaba una eso, crítica. Una crítica. Y al mismo tiempo me pareció muy interesante porque me parecía que era intentar de comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? En un trabajo de que hoy en día hablamos de desaparecidos, hablamos de terrorismo de Estado o genocidio para las distintas categorías con lo que se lo quiera explicar, pero en ese momento, cuando los hechos estaban sucediendo, todavía esas palabras o esos conceptos no estaban circulando o funcionando de forma tan común o naturalizada como hoy en día. Y esos chistes me parecía que eran formas de tratar de explicar aquello que al mismo tiempo parecía incomprensible, ¿no? En el sentido de la dimensión de la violencia, lo cercano. Habían chistes que mostraban situaciones así de guillotinas, con niños jugando al lado. Sí. Verdugos, ¿no? Entonces era una forma de problematizar una violencia que evidentemente si no se la veía, porque bueno, precisamente todo el proyecto fue desaparecer a las personas, a los cuerpos, estaba ahí presente de alguna forma. ¿Y dónde están los libros de humor? ¿Para allá? No debe quedar más del libro de historia del humor gráfico y escrito de Siulnas. Son 2 tomos editados por Eudeva en 1985-86. Uno se pregunta, bueno, ¿puede haber chistes sobre el Holocausto? De hecho, bueno, tengo un libro de chistes sobre el Holocausto, porque bueno, la pregunta de Adorno, ¿puede haber poesía después de Auschwitz? Y sí, los chistes y el humor durante el Holocausto en los campos de concentración sirvieron de alguna manera para unir a la gente, a los que estaban sufriendo, en una especie de, bueno, terminología más general sería el humor negro, en donde, bueno, vos sabés que vas a morir, pero sin embargo seguís resistiendo y seguís criticando. Sí, y ahí uno encuentra también esas cosas, porque también hay una diferencia, me parece, en quién dice el chiste o quién escribe el chiste, ¿no? Cuando son chistes orales, uno a veces es fácil identificar a la persona si está involucrada o no, ¿no? Muchas veces el humor negro, de humor de patíbulo, es el condenado, o bueno, no sabemos si hubo condena, pero bueno, el que va a morir. El que va a morir riéndose de su propia condición y tratando de darle sentido en lo posible a eso. Y en otros casos es terceros hablando sobre la situación del que va a morir, ¿no? Claro, depende de qué punto de claro, vista. Me parece también interesante tratar de identificar eso, porque a veces se generan problemas, ¿no? Sobre todo con algunos. Me acuerdo en la revista Humor que se publicaron unos chistes sobre judíos, sobre el Holocausto, y generó mucha reacción de la comunidad judía que salió a decir sobre eso no se puede, claro, no se puede hacer chistes, ¿no? Poniendo en el tapete el tema de los límites del humor, ¿no? Qué temas son susceptibles de convertirlos en cómicos y cuáles no. Bueno, vimos la masacre que se produjo en Charlie Hebdo por el humor. Otra instancia más actual. Y bueno, hay una serie de cuestiones que uno se pregunta tiene que haber límites en el humor, hasta dónde nos podemos reír y por qué. Sí, creo yo que no está saldada esa discusión y la vamos a saldar acá, pero es interesante el debate. Los humoristas suelen decir que el humor no tiene límite. O sea, tiene límites en las dictaduras, en los regímenes autoritarios, porque ahí directamente hay censura o hay castigo. Ya entre los griegos había quien contaba chistes en contra. Está el caso de un famoso tirano, bueno, que condenó a muerte a quien contaba chistes sobre él.
Y después, bueno, en todos los regímenes, en toda la historia, Daniel Defoe fue condenado a la picota. Jonathan Swift también tuvo sus problemas. Cuando Jonathan Swift escribió su modesta proposición, en donde proponía solucionar el tema del hambre en Irlanda, vendiendo a los bebés a los restaurantes. Entonces se solucionaban dos problemas, el de la pobreza, porque al no haber más pobres, y el de la falta de carne, que se vendía en los restaurantes. Y esto, bueno, y en todos los regímenes, en el siglo XIX, incluso en ciertas redacciones en diarios o periódicos en Alemania, había un Sitzredakteur, que era una persona que directamente iba a la cárcel por no haber cumplido con las normas de la censura. Sí, la censura es otro tema. Igual, volviendo sobre lo anterior, también porque me parece que en el humor político, sobre todo, o en ciertos tipos de humor, está aceptado, ¿no?, que el humor y la sátira en particular, ¿no?, a quien se ataca es alguien que detenta poder, ¿no? El debate sobre los límites del humor me parece que tiene que ver cuando se involucra a las víctimas, Claro, ¿no? claro. A los desaparecidos, claro. a los judíos, a las minorías étnicas. Chistes sobre desaparecidos no tenemos, Claro. y esos chistes que te comentaba antes de humor negro publicados en la revista Humor, creo yo que hoy en día no podrían circular, o nos mucha gente se sentiría muy ofendida. Pichuco. Interpretación gráfica. Mirá. Interpretación gráfica de Aníbal Troilo por Hermenegildo Sabat. Bueno, si hay algo que Sabat nos dejó es toda la iconografía de los grandes tangueros, ¿no? Me parece que tanguero, claro. No, bueno, no sé si tanguero era. O sea, le gustaba el tango. Le gustaba y tiene muchos libros sobre tango.